Trasiego diario de viajeros y maletas convive con la presencia de personas sin hogar. Los trabajadores denuncian agresiones, se ha reforzado la seguridad, pero es difícil hacer frente a esta situación. Desde el principal sindicato de trabajadores de este aeropuerto lo denuncian. Delincuencia, robos, una cosa va llevando a la otra, incluso prostitución, cometen agresiones, insultos, amenazas a empleados y usuarios del aeropuerto. No todas las personas lo hacen, son personas concretas que se enfrentan al personal de limpieza. Hace unas semanas a una limpiadora la escupieron en la cara y la tiraron caca, pero obviamente a estas personas que están sin hogar o en circunstancias de vulnerabilidad hay que ayudarles. Volvemos al aeropuerto por la noche. A las 10 es cuando empiezan a venir las primeras personas sin hogar que pasan el día fuera. Enseguida se instalan en las zonas con un menor tránsito de viajeros. En tiendas como esta han presentado denuncias por robos e intentos de agresión. José Miguel trabaja aquí y tiene miedo. Me han robado, se han puesto denuncias y no se van. Es un hecho que todos los días van a intentar robar. Siempre vengo pensando en eso y pensando en que me puede pasar algo. Daniel es una de las personas que pernoctan aquí cada día, no tiene dónde dormir. Llega en metro después de que le hayan pagado 20 euros por una jornada de trabajo irregular en Madrid. Lo enviará a Colombia, su país donde vive su hijo. Asegura que no todos son violentos y que muchos solo quieren trabajar. No consumo droga, no fumo cigarrillos. Trabajé con un colombiano 1 mes y medio en construcción y no me pagó. Ahí pienso mandarle dinero a mi hijo, que es mi motor, que yo vine a buscar un mejor mañana para él. Y me hace falta. La presencia de personas sin hogar en el aeropuerto de Madrid-Barajas preocupa y mucho a las instituciones. Sin embargo, la división administrativa hace que el problema se esté prolongando. Es el resultado de la falta de coordinación, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Madrid o distintos ministerios que estarían implicados. Un problema, el de la presencia de personas sin hogar en los aeropuertos, que no afecta solo a Barajas, sino que también se estaría produciendo en otros puntos del país como Barcelona o Palma. Desde Madrid, Roberto Macedonio. Detrás de esta crisis hay un problema estructural que va más allá del aeropuerto: la gestión migratoria en España. En los últimos años, el país ha enfrentado un aumento en las solicitudes de asilo, especialmente desde América Latina y África, debido a conflictos políticos y económicos en esas regiones. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 160,000 solicitudes de asilo, un récord histórico, y muchas de estas personas llegan a Barajas como su primer punto de entrada. Sin embargo, el sistema de asilo español está colapsado. Los procesos para evaluar las solicitudes pueden tomar años, y mientras tanto, los solicitantes no tienen acceso a recursos básicos como vivienda o trabajo legal. Esto lleva a que muchas personas terminen en la calle, o como en este caso, en el aeropuerto, donde encuentran un refugio temporal. Organizaciones como ACNUR han criticado la falta de políticas integrales para gestionar esta situación, mientras que el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se culpan mutuamente por la falta de soluciones. ¿Qué opinas de la gestión migratoria en España? ¿Crees que el Gobierno debería priorizar recursos para apoyar a los solicitantes de asilo? La respuesta de las autoridades hasta ahora ha sido limitada y, según los empleados, insuficiente. El Ministerio del Interior ha incrementado la presencia policial en Barajas desde finales de 2024, pero los trabajadores dicen que esto no resuelve el problema de fondo: la falta de un lugar a donde enviar a las personas que viven en el aeropuerto. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha abierto algunos albergues temporales, pero estos están saturados y no tienen capacidad para acoger a todos los que lo necesitan. Además, hay un debate político sobre quién debería asumir la responsabilidad. El Gobierno central, liderado por el PSOE, insiste en que las comunidades autónomas deben colaborar más, mientras que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, acusa al Ejecutivo de Sánchez de no destinar suficientes fondos para abordar la crisis migratoria. Este juego de culpas ha dejado a los empleados de Barajas en una posición vulnerable, enfrentando cada día un entorno que describen como hostil. ¿Qué te parece la respuesta de las autoridades? ¿Crees que están trabajando juntas para resolver el problema, o solo están evadiendo responsabilidades? A nivel social, esta crisis ha generado un debate polarizado en España. Por un lado, hay quienes ven a las personas que viven en Barajas como víctimas de un sistema migratorio roto, que merecen ayuda y compasión.
Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno que implemente soluciones humanitarias, como centros de acogida dignos y programas de integración para los solicitantes de asilo. Por otro lado, algunos sectores de la sociedad, especialmente en redes sociales, han expresado frustración y miedo, argumentando que la presencia de estas personas pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y pasajeros. En X, usuarios han compartido opiniones divididas. Algunos culpan al gobierno por no controlar las fronteras, mientras que otros exigen más empatía hacia los migrantes. Este debate refleja las tensiones más amplias sobre inmigración en España, un país que históricamente ha sido receptor de migrantes, pero que aún lucha por encontrar un equilibrio entre seguridad y humanidad. ¿Qué opinas de este debate? ¿Crees que España debería ser más estricta con la inmigración o priorizar la ayuda humanitaria? El impacto económico de esta crisis no puede subestimarse y va más allá del turismo. Barajas es un motor clave de la economía madrileña, empleando a más de 50,000 personas directa e indirectamente y manejando millones de toneladas de carga cada año. Si la percepción de inseguridad persiste, las aerolíneas podrían reducir sus operaciones en el aeropuerto y las empresas logísticas podrían buscar alternativas, lo que tendría un efecto dominó en la economía local. Además, los propios empleados están considerando medidas drásticas. Los sindicatos han amenazado con convocar paro si no se toman medidas urgentes para mejorar las condiciones de trabajo. Una huelga en Barajas, especialmente en una época tan transitada como el verano, podría causar un caos significativo en los viajes a nivel nacional e internacional. ¿Crees que una huelga sería una respuesta justificada por parte de los empleados? ¿Qué impacto crees que tendría en la economía de Madrid? A nivel político, esta crisis está poniendo a prueba la capacidad de los líderes para manejar problemas complejos. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su gestión de la inmigración, con partidos como el PP y Vox acusándolo de ser demasiado permisivo y de no proteger los intereses de los españoles. Por otro lado, el PSOE ha señalado que la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, no ha hecho lo suficiente para proporcionar recursos locales a los migrantes, dejando que el problema se concentre en Barajas. Este enfrentamiento político refleja una división más profunda en España sobre cómo abordar la inmigración y la seguridad, y podría tener implicaciones en las próximas elecciones generales de 2027. Algunos analistas creen que el manejo de esta crisis podría beneficiar a partidos de derecha que abogan por políticas migratorias más duras, mientras que otros piensan que podría galvanizar el apoyo a movimientos progresistas que defienden los derechos de los migrantes. ¿Crees que esta crisis influirá en las elecciones de 2027? ¿Qué enfoque crees que debería tomar el próximo gobierno? Atención, esto es un escándalo que no puedes ignorar. Hoy, el aeropuerto de Barajas, uno de los más importantes de Europa, está al borde del colapso, y no por los vuelos, sino por una crisis que tiene a sus empleados al límite, jeringuillas, agresiones y un miedo constante a ir a trabajar. Según un reportaje de ABC, los trabajadores denuncian una situación insostenible en la que cientos de personas en situación irregular viven hacinadas en el aeropuerto, generando un ambiente de inseguridad que afecta a todos. ¿Es este el reflejo de un problema mayor en España? ¿Qué está fallando para que un lugar tan emblemático se haya convertido en un foco de caos? Quédate con nosotros mientras exploramos esta crisis, desde las condiciones extremas que enfrentan los empleados hasta las posibles soluciones a un problema que podría dañar la imagen de España en el mundo. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más. Empecemos por entender cómo llegamos a este punto crítico en el aeropuerto de Barajas, un lugar que debería ser símbolo de eficiencia y seguridad, pero que hoy está en el ojo del huracán. Según el reportaje de ABC, publicado el 14 de mayo de 2025, los empleados del aeropuerto llevan meses denunciando una situación que califican de insostenible. En los últimos años, Barajas se ha convertido en un punto de llegada masivo para personas en situación irregular, muchas de ellas solicitantes de asilo o migrantes que, al no tener a dónde ir, terminan viviendo las terminales. Se estima que cientos de personas duermen cada noche en los pasillos del aeropuerto, usando cartones como camas y compartiendo espacios con los trabajadores y pasajeros. Esta situación ha generado un ambiente de tensión, con incidentes que van desde robos y agresiones hasta la aparición de jeringuillas en los baños, lo que ha disparado las alarmas sobre la seguridad sanitaria. ¿Qué sentiste al enterarte de esta crisis en Barajas? ¿Crees que un aeropuerto debería convertirse en un refugio improvisado para personas sin hogar? Los testimonios de los empleados son desgarradores y pintan un panorama alarmante. Una trabajadora de limpieza entrevistada por ABC afirmó: "Da miedo venir al trabajo. Hay jeringuillas por todas partes, y no sabemos quién las usa ni para qué. Nos sentimos desprotegidos".
Otro empleado de seguridad describió cómo ha sido testigo de agresiones entre grupos de personas que viven en el aeropuerto, y cómo los trabajadores muchas veces tienen que intervenir sin el apoyo suficiente de las autoridades. Según los sindicatos, esta situación no es nueva. Desde 2023, Barajas ha visto un aumento exponencial en el número de personas que llegan buscando asilo, pero la falta de recursos y coordinación entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior ha dejado a los empleados enfrentando el problema solos. Además, los trabajadores denuncian que no tienen formación específica para lidiar con estas situaciones, lo que aumenta su estrés y sensación de vulnerabilidad. ¿Qué opinas de las condiciones que enfrentan los empleados de Barajas? ¿Crees que están recibiendo el apoyo necesario para manejar esta crisis? La presencia de jeringuillas es uno de los aspectos más preocupantes de esta situación, y no solo por el riesgo de agresiones, sino también por lo que implica a nivel sanitario. Según fuentes del aeropuerto, las jeringuillas encontradas en los baños y pasillos sugieren un problema de consumo de drogas entre las personas que viven en las terminales, lo que genera temor entre los empleados por posibles contagios de enfermedades como la hepatitis o el VIH. Aunque no hay datos oficiales sobre cuántas personas están consumiendo sustancias en el aeropuerto, los trabajadores reportan que la basura relacionada con el consumo de drogas ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Esto, combinado con la falta de higiene en las zonas donde estas personas se hacinan, ha creado un caldo de cultivo para problemas de salud pública. Los sindicatos han pedido medidas urgentes, como aumentar la presencia policial y establecer protocolos de limpieza más estrictos, pero hasta ahora las respuestas han sido insuficientes. ¿Qué te parece el problema de las jeringuillas en Barajas? ¿Crees que las autoridades están subestimando el riesgo sanitario? La inseguridad no se limita al personal del aeropuerto, los pasajeros también están empezando a notar las consecuencias. En redes sociales, algunos viajeros han compartido experiencias negativas, como sentirse intimidados al caminar por ciertas zonas de las terminales o presenciar discusiones y peleas. Según un artículo relacionado en ABC, publicado el 13 de mayo de 2025, esta situación está afectando la imagen de España como destino turístico seguro, algo que podría tener un impacto económico significativo. Barajas es la principal puerta de entrada para millones de turistas que visitan España cada año, y un aeropuerto percibido como inseguro podría disuadir a los viajeros, afectando un sector que representa el 12% del PIB nacional. Además, las aerolíneas han comenzado a expresar su preocupación, pidiendo al gobierno que tome medidas para garantizar la seguridad de sus operaciones. ¿Has viajado recientemente por Barajas? ¿Notaste algo fuera de lo normal, o crees que estas preocupaciones están exageradas? Éticamente, esta situación plantea preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles. Por un lado, está el derecho de los empleados de Barajas a trabajar en un entorno seguro y digno, sin temor a agresiones o riesgos sanitarios. Por otro lado, está la realidad de las personas que viven en el aeropuerto, muchas de las cuales han huido de situaciones de violencia o pobreza extrema y no tienen otro lugar a donde ir. ¿Cómo se puede equilibrar la seguridad de los trabajadores con la necesidad de proteger a los más vulnerables? Además, está la cuestión de la responsabilidad. ¿Debería el gobierno central asumir todo el peso de esta crisis, o las comunidades autónomas y los ayuntamientos también tienen un papel que jugar? Para muchos, esta crisis es un reflejo de problemas más amplios en España, como la desigualdad social y la falta de voluntad política para abordar la inmigración de manera integral. ¿Qué opinas de estos dilemas éticos? ¿Cómo crees que se debería equilibrar la seguridad con la compasión en este caso? Históricamente, Barajas ha sido un símbolo del progreso de España, un aeropuerto que conecta al país con el mundo y que ha sido clave en momentos históricos como la llegada de millones de turistas durante el boom económico de los 2000 o la gestión de vuelos humanitarios durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta crisis pone en riesgo esa imagen. Otros países europeos, como Francia y Alemania, han enfrentado problemas similares en sus aeropuertos, pero han implementado medidas como centros de recepción especializados para migrantes y una mayor coordinación entre agencias gubernamentales. España, en cambio, parece estar rezagada, atrapada en disputas políticas mientras los problemas en Barajas se agravan. ¿Crees que España debería aprender de otros países europeos para manejar esta crisis? ¿Qué medidas específicas te gustaría ver implementadas? El impacto humano de esta situación es innegable, tanto para los empleados como para las personas que viven en el aeropuerto. Para los trabajadores, el estrés de trabajar en un entorno inseguro está afectando su salud mental. Algunos han reportado ansiedad y miedo constante, y otros han considerado dejar sus empleos a pesar de necesitarlos. Para los migrantes, la vida en Barajas es una lucha diaria. Sin acceso a duchas, comida adecuada o atención médica, muchos enfrentan condiciones inhumanas mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo. Organizaciones no gubernamentales han intentado ayudar, proporcionando mantas y alimentos,
pero su capacidad es limitada frente a la magnitud del problema. ¿Qué opinas del impacto humano de esta crisis? ¿Crees que los medios están haciendo lo suficiente para visibilizar las historias de los migrantes y los empleados? Mirando hacia el futuro, resolver esta crisis requerirá un esfuerzo coordinado y soluciones a largo plazo. Algunas propuestas incluyen la creación de centros de acogida específicos para solicitantes de asilo, que les permitan vivir en condiciones dignas mientras se procesan sus solicitudes, y un aumento de los recursos para las fuerzas de seguridad en Barajas, para garantizar la seguridad de los empleados y pasajeros. También se ha sugerido una reforma del sistema de asilo español, para agilizar los procesos y evitar que las personas queden atrapadas en un limbo legal durante años. Sin embargo, implementar estas medidas requerirá voluntad política y cooperación entre diferentes niveles de gobierno, algo que hasta ahora ha sido difícil de lograr. ¿Qué soluciones crees que serían más efectivas para resolver esta crisis? ¿Confías en que las autoridades tomarán las medidas necesarias, o crees que el problema empeorará? Este vídeo no solo busca informarte, sino también invitarte a reflexionar sobre un problema que nos afecta a todos como sociedad. ¿Es Barajas un reflejo de un fracaso más grande en la gestión migratoria de España? ¿Qué harías tú si estuvieras a cargo de resolver esta crisis? ¿Crees que los empleados de Barajas tienen derecho a sentirse seguros, o las necesidades de los migrantes deberían ser la prioridad? Suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas se unan a la conversación. Tu opinión importa. Deja tus comentarios y sigamos explorando juntos.